Castellana. Gracias, presidente. Señorías. Un hombre intenta estrangular a su pareja en Manises. La víctima ha sido trasladada al Hospital de la Fe en Valencia con una fractura de cráneo. La última hora nos dice que ha entrado en coma. Esto sucedió ayer, lunes, martes 1 de septiembre de 2015. El teléfono de la violencia de género, el 016, recibe 200 llamadas al día. También hoy va a recibir más llamadas. Y sabemos que hoy van a ponerse aproximadamente 300 denuncias de violencia de género. Detrás de cada asesinato, de cada agresión, insisto, detrás de cada uno fracasamos todos. Por lo tanto, debemos pensar, consensuar e impulsar políticas que luchen para eliminar esta violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres, tan solo por el hecho de ser mujeres. Un estudio realizado por matemáticos de la Universidad Politécnica de Valencia concluye que en el año 2017, es decir, dentro de 2 años, va a haber 3 millones de hombres entre 16 y 74 años que habrán agredido físicamente a su pareja en nuestro país. ¿Se dan cuenta de lo que acabo de decirles? 3 millones de hombres de nuestro país, amigos, conocidos, la gente que nos rodea, habrá agredido físicamente alguna vez en su vida a una mujer. Otros datos muy importantes, como la macroencuesta de 2015 sobre violencia de género, realizada por el Ministerio, nos arroja muchos datos. Esta macroencuesta les recomiendo que la lean. Tiene 23 páginas y aclara muy bien todo lo que sucede en nuestro país. Son datos del Ministerio. El 8% de las víctimas que no se atreven a ir a la policía o a los juzgados a denunciar. ¿Saben ustedes por qué? Este 8%, porque creen que piensan que no se las van a creer, que no van a creer lo que explicarán. Un 21% de las mujeres no van porque tienen vergüenza por lo que les sucede y un 10% se sienten culpables, creen que es culpa suya lo que están viviendo. Esta macroencuesta de la que les estaba hablando contiene información muy relevante. Por ejemplo, que a lo largo de la vida en nuestro país, en España, un 12,5% de las mujeres van habrán sufrido violencia de género. El principal motivo para retirar una denuncia, por cierto, es que él le prometió que no volvería a ocurrir. Y se constata que el aumento de la violencia de género entre los jóvenes es una realidad. Todos estos datos indican que tenemos un problema como sociedad y que este problema, déjenme que lo diga, me parece que es un problema de Estado. Esta moción nos propone realizar un pacto, un acuerdo, con unos mínimos para trabajar en la misma línea entre las distintas fuerzas políticas representadas en esta Cámara. A mi entender, se trata de una propuesta que no es de máximos, sino una propuesta con un redactado que hubiera permitido aprobarla por consenso, pero como es costumbre, el grupo mayoritario de la Cámara, por lo que han dicho, han decidido que no van a dar su respaldo a esta moción. Pues volvemos a estar una vez más en las mismas, porque esta moción nos propone principalmente que nos comprometamos con la igualdad entre mujeres y hombres. Lo que pretende es elevar la lucha contra la violencia de género para que sea un problema de todos, absolutamente de todos. Pero en lugar de presentar una enmienda transaccional que le hubiera permitido al grupo que presenta la moción llegar a un acuerdo, ustedes han presentado una hoja de ruta de continuidad. Y digo continuidad porque utilizan esos verbos de seguir trabajando, continuar mejorando, pero también es de publicidad, porque es lo que últimamente hacen. Y es la única explicación que yo encuentro al redactado de la enmienda que ya antes ha comentado la senadora socialista. Dice exactamente: continuar en la senda del crecimiento en las partidas presupuestarias destinadas a la violencia de género. Yo supongo que es una broma, porque les guste o no, ustedes han recortado un 17% de presupuestos de violencia de género en esta legislatura. Y miren, señorías, este no es un tema fácil, claro que no lo es un tema muy complejo. ¿Y por qué? Porque es nuestra cultura, nuestra realidad, las canciones que nos rodean, las películas, la publicidad, los patrones, los roles,
las organizaciones en las que trabajamos, absolutamente todo lo que nos rodea en nuestro día a día está impregnado de un machismo, de un mundo construido por los hombres en el que las mujeres han tenido que luchar mucho y muy duro para ir ganando derechos, para ser visibles y para ser escuchadas. Si no, fíjense en esta paradoja. ¿Quiénes han estado tradicionalmente en las cocinas de los hogares? Díganmelo, ¿quiénes? Las mujeres. ¿Quiénes son los chefs más reconocidos mundialmente? ¿A que solo se les ocurren nombres de hombres? Otro ejemplo, los estudios dicen que las mujeres sacan mejores notas en la universidad y son más las que estudian. Por lo contrario, científicos, arquitectos, abogados más famosos, ¿qué son? Hombres. Por lo tanto, esta es nuestra realidad, esta es nuestra sociedad y tenemos que cambiar muchísimas cosas para poder avanzar. ¿De verdad consideran que esto que he explicado como ejemplo son casualidades? No, no lo son y ustedes lo saben perfectamente. Por lo tanto, vivimos en un mundo construido por hombres, en una sociedad impregnada de machismo, con un machismo más o menos sofisticado, pero machismo al fin y al cabo. Y los asesinatos y la violencia de género son el trágico final de una serie de comportamientos en que el hombre se considera superior a la mujer. Para cambiar eso hace falta ir a la raíz del problema. Hace falta invertir en educación, en prevención y en la atención también. Y esto es básicamente lo que nos propone hoy el Grupo Socialista en esta moción. Señorías, para darle la vuelta a esto, definitivamente, debemos poner recursos económicos, debemos poner impulso político y debemos hacer una apuesta clara por la igualdad entre hombres y mujeres. Solo así conseguiremos acabar con la violencia machista. Miren, mientras preparaba la intervención he recordado que hace un año aproximadamente, en una intervención en Naciones Unidas, la actriz británica Emma Watson hablaba sobre igualdades y ese discurso se convirtió en trending topic. Pero terminó el discurso con una frase, yo creo que muy bonita y que nos permite reflexionar a todos, ¿no? Y la frase era simplemente "If not now, when? If not me, who?", que sería, si no lo hago yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Muchas gracias. Gracias,